¿Te has detenido a pensar en qué significa realmente ser responsable? ¿O si tus pensamientos, palabras y acciones están realmente alineados? ¿O sientes que a veces dices una cosa, piensas otra y actúas de forma diferente? Bienvenidos a este video de Kabil, Programa de Desarrollo del Potencial Personal, donde exploraremos el tercer componente del filtro entre nuestras actitudes y nuestros comportamientos, la responsabilidad y su relación con la voluntad y el raciocinio. Comenzamos. Más allá de cumplir con lo que se espera de nosotros, en Kabil Programa entendemos la responsabilidad como una capacidad innata que nos permite asumir nuestras decisiones, palabras y acciones. Y al hacerlo, logramos una libertad auténtica, una que nos permite vivir con intencionalidad y respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Vivir con responsabilidad no es solo cumplir con normas o responder a expectativas externas. La verdadera responsabilidad es la habilidad de tomar decisiones que respeten nuestros valores y asumir las consecuencias de lo que pensamos, decimos, hacemos y hasta de lo que dejamos de hacer. Veamos qué significa esto en nuestro día a día. La responsabilidad implica actuar con plena conciencia del impacto de nuestras decisiones. No se trata de ser perfectos, sino de actuar con intención y coherencia. Esta responsabilidad se manifiesta en 4 áreas importantes. 1. Nuestros pensamientos. Somos responsables de la forma en que pensamos, ya que esto influye en nuestras emociones y en cómo actuamos. 2. Nuestras palabras. Lo que decimos tiene un impacto en nuestra realidad y en la de quienes nos rodean. 3. Nuestras acciones. La responsabilidad nos permite prever y asumir las consecuencias de nuestras acciones. 4. Nuestras omisiones. También somos responsables de lo que no hacemos, especialmente cuando sabemos que nuestra intervención puede hacer una diferencia. Y aquí es donde entra la verdadera recompensa de vivir con responsabilidad, la libertad. Pero no hablamos de una libertad que nos desconecta de los demás, sino de una libertad que nos permite ser auténticos y actuar en congruencia con nuestros valores. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones, obtenemos una libertad interna que nos permite actuar sin depender de la aprobación de otros, pero sin aislarnos. Esta libertad nos da autonomía para ser quienes realmente somos, mientras mantenemos relaciones respetuosas y profundas con los demás. Ahora, hablemos de la responsabilidad y la coherencia. La responsabilidad nos da la capacidad de responder con coherencia, es decir, que lo que pensamos, decimos y hacemos está en armonía. ¿Qué significa ser coherente? Imagina que piensas en ayudar a los demás, pero en tus palabras o acciones no reflejas esa intención. Hay una desconexión y esa falta de coherencia genera conflicto interno y desconfianza externa. Cuando asumimos responsabilidad, nos comprometemos a alinear nuestros pensamientos con nuestras palabras y nuestras acciones. Esta coherencia no solo genera confianza en los demás, sino también en nosotros mismos. Es como si alguien nos dijera que cuidar del planeta es importante, pero nunca recicla ni toma acciones sostenibles. Esa falta de coherencia genera dudas y afecta su credibilidad. Cada día tomamos cientos de decisiones, muchas de ellas pequeñas, pero cada una tiene su impacto.
Cuando actuamos con responsabilidad en esas decisiones diarias, estamos creando un camino hacia nuestros objetivos y nos sentimos más seguros. Por ejemplo, si cada día decides dedicar unos minutos a tu bienestar, a trabajar en tus metas o a conectar con otros, estás construyendo un sentido de propósito y poco a poco esa responsabilidad asumida te va generando más confianza en ti mismo. Cuando somos responsables, no abandonamos nuestras metas al primer obstáculo. Al contrario, estamos comprometidos porque sabemos que cada paso cuenta y cada pequeño avance suma. La responsabilidad hace que cada esfuerzo, cada día, sea un paso más hacia nuestras metas. Nos hace más fuertes frente a los obstáculos y evita que caigamos en excusas, porque sabemos que cada decisión y acción está en nuestras manos. Ahora veamos cómo se relacionan la voluntad, el raciocinio y la responsabilidad. En Kabyle Programa creemos que cuando se combinan el raciocinio, la voluntad y la responsabilidad, pueden transformar nuestra vida, ayudándonos a tomar decisiones conscientes y mantenernos en el camino elegido para vivir con mayor autenticidad y coherencia. Vamos a hacer un pequeño repaso de los tres componentes. Comencemos con el raciocinio. Esta capacidad es como nuestra brújula mental. Nos permite analizar nuestras opciones de manera lógica y ver cuál de ellas está realmente alineada con nuestras metas y valores. El raciocinio nos da claridad para tomar decisiones bien fundamentadas sin dejarnos llevar solo por impulsos. Después de decidir, entra en acción la voluntad. La voluntad es esa fuerza interna que nos ayuda a llevar nuestras decisiones a la realidad. Es lo que nos permite seguir adelante, incluso cuando aparecen obstáculos o distracciones. Sin la voluntad, nuestras decisiones se quedarían solo en intenciones. Por último, está la responsabilidad. La responsabilidad es el compromiso de asumir las consecuencias de nuestras decisiones, tanto de lo que hacemos como de lo que dejamos de hacer. Cuando asumimos la responsabilidad, no solo aceptamos los resultados, sino que también aprendemos de ellos para mejorar en el futuro. ¿Cómo trabajan juntas estas tres capacidades? Es sencillo. El raciocinio nos da claridad para decidir. La voluntad convierte esas decisiones en acciones y la responsabilidad nos permite asumir y aprender de los resultados. Esta combinación nos ayuda a vivir con mayor autenticidad y coherencia. Entonces, ¿cómo puedes empezar a vivir con responsabilidad y disfrutar de esta libertad y coherencia auténticas? Primero, reflexiona diariamente. Dedica unos minutos cada día para analizar si tus decisiones y acciones están alineadas con tus valores. Segundo, comprométete con lo que realmente importa. Elige metas que respeten tus principios y cumple tus compromisos contigo mismo y con los demás. Usa el diario de la felicidad. Registra tus reflexiones sobre el día que terminó y el que está por comenzar. Anotar tus emociones y pensamientos en el diario de la felicidad te permite identificar patrones y entender mejor cómo tus decisiones afectan tu bienestar. Te invito a un ejercicio sencillo que puedes hacer en tu diario de la felicidad. Dedica una semana a observar cómo asumes la responsabilidad de tus decisiones. Al final de cada día, anota una decisión en la que fuiste responsable y cómo te hizo sentir. Luego, al final de la semana, reflexiona sobre el impacto de esas decisiones. Quinto, actúa con empatía. Reconoce cómo tus decisiones afectan a otros y ajusta tus acciones cuando sea necesario. Conclusiones. Vivir con responsabilidad
no solo nos ayuda a tomar decisiones más conscientes, sino que también fortalece nuestras relaciones y nos permite construir una vida auténtica y satisfactoria. La libertad que obtenemos no es de hacer cualquier cosa sin límites, sino de vivir alineados con lo que realmente valoramos, sin depender de la aprobación de otros y sin desconectarnos de los demás. Ser responsable es más que cumplir con lo que otros esperan de nosotros. Es construir una vida en la que cada pensamiento, palabra y acción estén en armonía. Es vivir con coherencia y sentirnos en paz. ¿Te atreves a asumir la responsabilidad de cada aspecto de tu vida? Si es así, estás a punto de experimentar una transformación profunda. La coherencia entre lo que piensas, dices y haces es el primer paso hacia una vida plena. Recuerda que la combinación de responsabilidad, voluntad y raciocinio es la clave para vivir una vida auténtica y consciente. La próxima vez que enfrentes una decisión importante, pon en práctica esta fórmula. Reflexiona, actúa y asume los resultados. Así podrás construir una vida que realmente refleje quién eres y lo que valoras. Hasta aquí el análisis de los componentes del filtro entre actitudes y comportamientos. Te recuerdo las preguntas de cierre. ¿Qué te ha parecido lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué te llevas de utilidad para tu vida? ¿Qué puedes hacer para convertir toda esta información en conocimiento? ¿Qué puedo hacer yo, Fernando, para que los siguientes videos sean mejores? Responde estas preguntas por escrito, para ti mismo, y de ser posible, compártelas con todos nosotros. Gracias por acompañarnos en este video de Kabil Programa. Si te gustó este tema, no olvides suscribirte, regalarme un me gusta y compartirlo con otros. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando cómo desarrollar nuestras capacidades para vivir una vida plena y auténtica. Hasta pronto.